It's good to be here today. Estoy muy contento por estar aquí hoy. I'm coming to you from Shiloh, Vengo desde Shiloh, which was the first capital of ancient Israel. que fue la primera capital de Israel. It's a place where the tabernacle stood for 369 years. Es un lugar donde estuvieron los tabernáculos de pie por 369 años. It's the place where Joshua Es el lugar donde Josué established that capital city. la puso como la ciudad capital, la estableció. In the biblical portion of Ephraim, En la parte bíblica de Efraín. it's the place where a woman named Hannah Es un lugar donde la mujer llamada Hannah came to pray for a son vino a orar por su hijo, because she was having trouble having children. porque ella tenía problemas para tener hijos. She went to Shiloh, she went to the tabernacle in Shiloh. Ella fue al tabernáculo de Shiloh She prayed for a son. y oró por un hijo. The son who was born from her prayers was Samuel the prophet. Y el hijo que nació de ella, de sus oraciones, fue Samuel el profeta. He grew up into prophecy in Shiloh, Él creció con la profecía en Shiloh, and he was the one who would appoint the first two kings of Israel, y él fue el que dio la bendición para los dos primeros reyes de Israel, Saul and David. Saúl y David. David established the unified kingdom in Jerusalem. David fue el que unificó el reino de Israel. His son Solomon Su hijo Salomón built the holy temple. fue el que levantó el templo, Several hundred years later it was destroyed, y unos cientos de años después lo destruyeron. and many Jews were exiled from the land of Israel. Y muchos judíos fueron exiliados de Israel, But many of them came back, pero muchos de ellos regresaron. and they reestablished the holy temple. They rebuilt the holy temple in Jerusalem Y ellos again. reconstruyeron el templo otra vez en Jerusalén. On the mountain, the little mountain that they call En la montaña, en la pequeña montaña que ellos le llaman the Temple Mount. la montaña del templo de la montaña. Several hundred years later, Cientos de años después, the temple was destroyed by the Romans, el templo fue destruido por los romanos, and they exiled most of the Jews from the land of Israel, scattered us around the world. y sacaron la mayoría de los judíos de la tierra prometida y los pusieron alrededor del mundo. For 2,000 years, Por 2000 años, the land laid barren. la tierra no había nada en la tierra, no crecía nada. The Jews were persecuted in many countries, Los judíos fueron perseguidos en muchos países, exiled from many countries, los sacaron de muchos países, including Spain in 1492. incluyendo en España en 1492. You know, many people talk about 1492 as being the year that Columbus discovered America. Muchos hablan de 1492 como el año que Christopher Colón descubrió América. In the Jewish perspective, En la vista de los judíos, 1492 is the year that the Jews were exiled from Spain. el año 1492 para los judíos es cuando los sacaron de España. Then, of course, Y también there was the Holocaust, pasó el Holocausto, when 6 million Jews were killed cuando 6 millones de judíos fueron by the mataron. Nazis. Los mataron los nazis. But something else was happening meanwhile. Pero algo también estaba pasando mientras todo esto pasaba. In the late 19th century, Lo último del siglo XIX, the author Mark Twain el autor Mark Twain came to the land of Israel, vino a Israel, and he looked around, y él miró, and he wrote about this in one of his books. y él escribió sobre esto en sus libros, He says this is a forsaken land. y dijo: esta tierra es una tierra olvidada. I can walk for miles and I don't see a tree, Yo puedo caminar por millas y no veo ni un árbol, and I don't see a person. y no veo una persona.
And I don't see any plants. y no veo ningunas plantas. Well, that was in the late 19th century. Eso fue al último del siglo XIX. By the way, I forgot to mention, Por cierto, se me olvidó decirles, when the Romans exiled the Jews from the land of Israel, cuando los romanos sacaron los judíos de Israel, they changed the name of the land. ellos cambiaron el nombre de la tierra. At that time, it was called Israel and Judea. En ese tiempo se llamaba Israel y Judea. The Romans gave it a name Los romanos le cambiaron el nombre of Palestina, y le pusieron Palestina, which was a Roman derivative of the word Philistines, que es una palabra que viene en el latín, que viene de la palabra filisteo, in order to erase the presence of Israel from the land of Israel. para poder borrar el nombre de Israel de la tierra de Israel. It's important to understand this Es muy importante entender esto, because it relates to a lot of things that we see happening today, both in Israel and in America. porque eso tiene que ver mucho con las cosas que están pasando en Israel y en América. Because if you can change semantics, Porque si puedes cambiar ciertas cosas, the meanings of the words, lo que significan las palabras, then you can change history and you can change people's understanding of things. entonces puedes cambiar la historia y cómo la gente percibe la historia. How many of you, by a show of hands, ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano have heard of Palestine? y han escuchado de Palestina? How many of you have read about it in your Bibles? ¿Cuántos de ustedes lo han leído en sus Biblias? No, you haven't. No es cierto. There is no Palestine in the Bible. No hay una Palestina en la Biblia. How many of you have heard of the West Bank? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de West Bank? How many of you have read about it in your Bibles? ¿Cuántos de ustedes lo han leído en la Biblia? Oh, this is a smart congregation. Esta es una congregación muy inteligente porque no levantaron la mano. Okay, I can't fool you a second time. But the lesson is Pero la lección es that if we want to understand que si queremos entender the history of the land of Israel, la historia sobre la tierra de Israel, we have to look in the Bible, tenemos que ver la Biblia, where it says that God gave the land of Israel to the people of Israel donde dice que Dios le dio la tierra de Israel al pueblo de Israel as a divine inheritance. como una herencia divina. Now we jump ahead. Ahora vamos a brincar a este día. Okay. At the end of the 19th century, Al último del siglo XIX, the Jewish people started to return to the land of Israel. los judíos regresaron a la tierra de Israel. They started working the land, Comenzaron a trabajar la tierra, draining the swamps. sacaron el agua que estaba mala. No, the expression draining the swamps does not come from Donald Trump, by the way. La expresión sacando las aguas Let's malas just no viene de make that Donald Trump. clear. Nomás quiero clarificar eso. Okay, so they started working. This was the Zionist movement to rebuild the land of Israel. Ellos comenzaron a trabajar la tierra para poder construir otra vez Israel. But it was also prophecy. Pero también era una profecía. It says in the book of Ezekiel Dice en el libro de Ezequiel that God will bring the people of Israel back to their land. que Dios va a traer al pueblo de Israel otra vez a su tierra. That after being scattered around the world for 2,000 years, we will return to the land of Israel and rebuild. Que después de 2000 años que que estuvieron alrededor del mundo van a regresar a Israel y van a construirla. And there will be fig trees. Y va a haber árboles de higos. And there will be pomegranate trees. Y va a haber de pomegranate. Granada. Rimon in Hebrew. Rimón en hebreo. And all of this will happen. The land will give of its fruit. There is no clearer sign of the redemption Y todo esto va a pasar y no va a haber algo más claro de la redención
than seeing fruit trees in the land of Israel. que ver árboles con frutas en la tierra de Israel. This is prophecy. Esto es profecía. The return of the people of Israel to the land of Israel El regreso del pueblo de Israel a Israel is prophecy. es profecía. In 1948, the state of Israel was reestablished again En 1948 restablecieron el gobierno de Israel as a sovereign nation. como una nación soberana. And yes, and all the Muslim nations that surround Israel attacked. Y todas las naciones que eran musulmanas alrededor de Israel comenzaron a atacar. And when they attacked, they took the eastern part of Jerusalem. Y cuando atacaron, ellos agarraron la parte del este de Jerusalén. And they took the Sinai Desert and the Gaza Strip in the south. Y tomaron el desierto y otras regiones. And these Arab nations took the Golan Heights in the north. Y estas naciones árabes tomaron otras regiones en el norte. And they took Judea, which is the region south of Jerusalem. Y tomaron a Judea, la parte que está al sur de Jerusalén. And they took Samaria, which is the region north of Jerusalem. Y tomaron Samaria también, que está al norte de Jerusalén, where Shiloh is located. donde Shiloh está localizado. Israel was left a truncated state. Israel estaba atrancado. A tiny country Un país muy pequeño that was almost defenseless. que casi no tenía cómo defenderse. The foreign minister of Israel at that time El primer ministro de Israel a ese tiempo called them the borders of Auschwitz, le habló como si fueran las vallas de Auschwitz, referring to the Nazi death camp, refiriéndose a los campos de los nazis, that the borders were so indefensible Israel would not be able to survive. que las orillas no tenían tanta defensa que Israel no iba a sobrevivir. And then came 1967. Y después vino 1967. All of the Arab nations attack again, Todas las naciones árabes atacan otra vez. promising to drive the Jews into the sea. Prometen que van a poner a todos los judíos en contra del mar. But something different happened in that war. Pero algo muy diferente pasó en esa guerra. Israel recaptured the Golan Heights in the north. Israel tomó la área del norte que les habían quitado. Israel recaptured the Sinai Desert and the Gaza Strip in the south. Israel comienza a tomar el desierto y otras áreas que ellos les habían tomado de ellos. There's more. Hay más. Israel recaptured eastern Jerusalem, Judea and Samaria. All of this happened in 6 days, and on the 7th day we rested. En 6 días capturan todas las áreas que les habían quitado y en el séptimo día ellos descansaron. This is what Christians call a God thing. Esto es lo que los cristianos dicen es una cosa de Dios. Okay, this was, yes, we thought that we had a great army, yes. Sí, nosotros pensamos que tenemos un gran ejército, But Israel does not act alone. pero Israel nunca actúa solo. Okay, it was clear. Era muy claro. Then in Y 1993 después en 1993 came the Oslo peace process. vino el Oslo Peace Process, el proceso de paz de Oslo. When Israel started Cuando Israel comenzó negotiating negociando with the Palestinians. con los palestinos, Now, the Palestinians, by the way, que por cierto, los palestinos, they call themselves Palestinians, ellos se dicen palestinos, but my father-in-law, pero mi suegro, who was a 10th generation Israeli, que fue un israelita de la 10ª generación, who was born in 1939, que nació en 1939, he told me él me dijo that when he was a child in Jerusalem, que cuando él estaba chiquito en Jerusalén, that none of the Arabs called themselves Palestinians. que ningún árabe se decían en sí mismos palestinos.
It's only in 1964 Fue hasta 1964 when the Palestine Liberation Organization was established cuando la Liberación Palestina, la Organización Liberación Palestina fue establecida, that the Arabs of the land of Israel started calling themselves Palestinians. que los árabes que estaban en esa región comenzaron a decirse en ellos palestinos, Because they wanted to say that they are the indigenous people, porque ellos querían decir que esta área es de ellos, that they are the people from the land. son los nativos de esa área. But the only people who are indigenous to the land of Israel are the people of Israel. Pero las únicas poblaciones que son nativas de esa área de Israel son el pueblo de Israel. So that peace process, what they called the peace process, Ese proceso de paz que le dicen el proceso de paz was a process of increasing terrorism. fue un proceso para incrementar el terrorismo. It unleashed the worst waves of terrorism that Israel has ever experienced. Ellos soltaron unas olas de terrorismo que los israelitas nunca habían visto. From the year 2001, Desde el año 2001, or from the year 2000 more accurately, más bien desde el año 2000, thousands of Jews have been killed or wounded miles de judíos los han matado o han sido heridos in terror attacks en ataques terroristas carried out by the so-called Palestinians. que los que se dejan decir palestinos. All you have to do is walk through my neighborhood Todo lo que tienes que hacer es caminar por mis calles, por mi cuadra, and you will see house after house after house y vas a ver casa por casa por casa por casa of children de niños who have been wounded or killed in terror quienes han attacks. sido heridos o que los han matado en ataques terroristas. Everyone has been affected. Todos han sido afectados. I myself, Yo, at the end of 2001, al final del 2001, I was driving back from Jerusalem with my 3-year-old son buckled behind me in the baby seat. yo estaba manejando de Jerusalén a mi ciudad con mi hijo de 3 años atrás de mí, We were halfway home, y íbamos a la mitad de camino, driving back to Shiloh. y manejando hacia Shiloh. Suddenly the car was hit with a massive hail of bullets. De la nada comenzaron a disparar a nuestro carro. There were terrorists on the side of the road, Había unos terroristas en el lado de la calle, Palestinian terrorists palestinos, los terroristas, with AK-47 assault rifles. con los rifles AK-47. They were shooting at the car. Estaban tirándole al carro. The car went completely dead when the bullets hit. El carro se paró por completo cuando comenzaron a pegar las balas. And then I felt a bullet crash into my left leg. Y después sentí que una bala me pegó en la pierna izquierda. Blood was flying all over the place. Había sangre en todas partes. Then I turned around to my son. Y después volteé a ver a mi hijo I asked him, "Are you okay?" y le pregunté, ¿estás bien? His eyes were staring straight forward, wide open. Sus ojos estaban viendo hacia enfrente con los ojos todos abiertos. His mouth was wide open, Su boca estaba abierta completamente, but not a sound was coming out. pero ni un sonido estaba saliendo de él. He looked like he was trying to scream or cry, Él parecía como que quería gritar o llorar o hacer algo, but he couldn't. pero no podía. I didn't see any blood on him, Yo no vi nada, ni una gota de sangre en él. so I just figured Yo pensé that he was in shock. que él estaba en shock. But I knew that I had to get away because the terrorist was still shooting. Pero yo sabía que tenía que salirme de ahí porque los terroristas todavía estaban disparando. I turned the ignition of the car. Yo prendo el carro, The car was not starting. el carro no prendía. The terrorist was still shooting. Los terroristas seguían I disparando. I shifted to drive and park in neutral, Estaba haciendo los cambios para manejar o lo que sea, trying to get the car to start, and it wasn't starting. lo que se hubiera para que el carro comenzara otra vez. Then suddenly the car started as if it had never had a problem starting before. Y de la nada el carro comenzó a jalar como si nunca hubiera pasado nada. I hit the gas. Le pisé al gas,
I drove as fast as I could. I was going 170 kilometers an hour. That's about 110 miles an hour. Manejé lo más rápido que podía el carro, que fue como 170 kilómetros por hora, que en millas sería como 110 millas por hora. Hoping that I could get to the next community and there I would get an ambulance. Esperando de llegar a la próxima comunidad para poder agarrar una ambulancia. So I pull up to the front gate Y yo llego a un lugar, of the community called Ofra. a un lugar que se llama Ofra, una comunidad. Now every community, just so you understand, every community in Samaria has a big metal gate in the front to keep out car bombers. Cada comunidad en Samaria tienen una entrada para que no entre la gente con bombas en Samaria, en toda el área de Samaria. So I pull up and I start shouting, ambulance, ambulance, please. Yo llego al lugar y comienzo a gritar, una ambulancia, por favor. The guard at the gate didn't hear me. El garuro que estaba ahí no me escuchó. And there was a young woman on the side of the road. She started jumping up and down, screaming, ambulance, ambulance. Había una muchacha enseguida Don't you hear? que comenzó a brincar, una ambulancia, ¿no escuchan? At that moment, everyone who heard came running to the car. En ese momento cualquier persona que escuchó se acercó al carro. The gas station attendant El que estaba en la estación de gas, from across the street, he ran up to the car. que estaba en contra de la cuadra, vino al carro, He ripped off my shirt. He wrapped up my leg me quitó la camisa y me puso alrededor de la pierna to stop the blood flow. para que no siguiera la sangre saliendo. He said, I'm also a paramedic. Don't worry, I know what I'm doing. Y dice, yo soy un paramédico, no te preocupes, yo sé lo que estoy haciendo. He said, here, call your wife. Y dice, aquí, háblale a tu esposa. I couldn't dial. My hand was shaking too much. He dialed it for me. Yo no podía marcar, mi mano estaba en shock, no podía moverla bien. Él habló a su esposa. I told my wife I've been shot in the leg. Hopefully soon an ambulance will be coming to take me to the hospital. Y le dije a mi esposa que me habían dado un balazo en la pierna y que ojalá haya una ambulancia que va a venir rápido. And our son is okay. Y que nuestro hijo está bien. At that very moment, an ambulance zooms up. En ese momento llega una ambulancia. 2 paramedics jump out of the ambulance. 2 paramédicos salen de la ambulancia. They run up to the car. Llegan al carro. One of them pulls my son out of the car. Uno saca a mi hijo del carro. And he shouts to the driver in the ambulance, he's also been shot. He's been shot in the head. Y le grita al de la ambulancia, al otro paramédico, hey, le pegaron también al niño y le pegaron en la cabeza. A bullet had gone into his head where the skull meets with the neck. Una bala le había entrado donde el cráneo se conecta con el cuello. Causing a skull fracture and internal bleeding in the cerebellum. Y tuvo una fractura en el cráneo, en el cerebelo. Well, they quickly wrapped his head with bandages, took both of us into the ambulance, and took us to the hospital in Jerusalem. Lo cubrieron todo y nos llevaron a los dos en la ambulancia a un hospital. The head surgeon came over to me about 15 minutes later. The head surgeon. El neurocirujano llegó y les dijo. And he said, David. Y le dijo, David. I just want you to know we're going to have to operate on both of you within the half an hour. Quiero que sepas que vamos a operar a los dos en media hora. It will be the first of probably several operations. Va a ser la primera de varias operaciones. But there's someone else here who wants to speak to you. Pero aquí hay alguien más que quiere hablar con ustedes. A man walked up to me who I had never seen before. Un hombre caminó hacia mí que nunca lo había visto en mi vida. He says, I am the public relations director for this hospital. Y dijo, yo soy el director de relaciones públicas de este hospital. I just want you to know that you are the 1,000th victim of terrorism to be hospitalized in this hospital in the past year and a half. Quiero que sepas que eres el 1,000 persona que es paciente número 1,000 que ha pasado por acto de terrorismo en este hospital. But I will protect your privacy. Pero yo voy a proteger tu privacidad. And I will keep the media away from you because they want to interview the 1,000th victim of terrorism and photograph you and your son. Y voy a decirle a la media que no se acerquen porque que ellos te quieren entrevistar porque eres el paciente número 1,000. I thought for a moment, Y yo pensé por un momento,
I thought of all the terror victims who we already knew, Yo pensé en todas las personas, todas las víctimas que habían pasado por terrorismo, children who had lost their lives, que yo conocía, niños que habían muerto, parents who had been murdered in terror attacks. padres que habían muerto en ataques terroristas. And I said, you know what? You bring them in here. I have what to say to them. Y yo les dije, ¿sabes qué? Deja que entrar, yo tengo algo que decirles a ellos. And I have been telling this story ever since. Y yo he estado contando esta historia desde ese momento. But I tell this story not because Pero yo cuento esta historia no of our trauma, no por nuestro trauma, because Lord knows there are so many families who have suffered worse than us. porque Dios sabe que hay más familias que han sufrido más que nosotros. And we have suffered. Y nosotros hemos sufrido. We have suffered from the trauma Hemos sufrido por el trauma of the terrorism. de los terroristas. As a family, not just me. Como familia, no solamente yo. But I tell this story also not because I have a political message to deliver, even though I have my opinions. Pero no cuento esta historia como algo político, aunque yo tenga mis propias opiniones. I tell this story first and foremost because it is a story of miracles. Cuento esta historia primero que nada porque es una historia de un milagro. I was shot. A mí me dispararon I was shot in my left leg. en mi pierna izquierda. Even though the terrorists were shooting from the right side, Aunque los terroristas estaban disparando desde el lado derecho, which enabled me to drive my automatic car to get to that ambulance. que me dio la oportunidad de poder manejar mi carro que no es automático para llegar a la ambulancia. The bullet that went into my son's head La bala que le entró a mi hijo and through his neck y pasó por su cuello, missed his brain stem by 1 millimeter. por 1 milímetro no le tocó su cerebro. Estuvo a 1 milímetro. Now these are the kinds of miracles that your average atheist will look at and try to deny and rationalize away. Estos son los tipos de milagros que un ateo ve y comienza a sacar una respuesta según ellos. Right? ¿Sí? Your average atheist would say, well, you raised your right leg up in the air, so it missed your right leg and hit your left leg. Tu persona te va a decir, es que levantaste la pierna derecha un poco más y por eso fue que te pegó en la izquierda. Or your son was leaning forward, that's why the bullet missed his brainstem. O tu hijo estaba viendo con su cabeza hacia el frente y por eso fue que no le pegó. This has nothing to do with God. Eso no tiene nada que ver con Dios. Well, we learn in Judaism that there are two different kinds of miracles. Nosotros aprendemos en el judaísmo que hay dos tipos de milagros. There are the hidden miracles Están los milagros que están escondidos, that I've just described, que acabo de descubrir, that take a spiritually trained eye to see. que toma una persona llena del Espíritu para poder ver. But then there are the revealed miracles, Pero también hay los que están descubiertos. like that fire on the mountain on Mount Sinai when Moses received the 10 Commandments, Como ese fuego que estaba en el monte Sinaí cuando Moisés recibió los 10 mandamientos. or like the splitting of the Red Sea. O cuando se abrió el mar rojo. But there are also revealed miracles happening in the land of Israel today. Pero también hay muchos milagros que están descubiertos que están pasando en Israel. On my 5th day in the hospital, En mi 5º día en el hospital, I get a call from the car mechanic, me llama el mecánico, a nice fellow named Erez from Jerusalem. un muchacho que se llama Ares de Jerusalén. He said, David, Él me dice, David, and I'm laying in my hospital bed. yo estoy acostado en el hospital. He said, David, I just want you to know that we have the car. Le dijo, nomás quiero que sepas que tenemos el carro. There are 49 bullet holes in the car, Hay 49 balas, agujeros de balas, but we're going to do our best. We're going to try to fix it. pero vamos a hacer todo lo que podamos para poder arreglarlo. So don't worry. No te preocupes. I said, don't worry. I don't care about the car. Le digo, no te preocupes, no me importa el carro. Honestly, the car is not important to me anymore. Siendo honesto, el carro ya no me importa. My son was laying in the intensive care unit Mi hijo estaba en cuidados intensivos
for 3 weeks. por 3 semanas. He could hardly lift himself up. Él no podía levantarse. He had total memory loss, Él almost. perdió casi toda su memoria. He only remembered my wife and me. He didn't remember his sisters who visited him in the hospital. Él solamente se acordaba de sus papás, de ellos, y no de sus hermanas que lo visitaban. Then Erez says to me, Después Ares me dice, I just have to ask you a question. solamente tengo que hacerte una pregunta. Why can't we start that car? ¿Por qué no podemos comenzar ese carro? Now I know that car went completely dead when the bullets hit. I couldn't start it. Yo me acuerdo que cuando las balas comenzaron a salir, ese carro no comenzaba, no prendía. And after trying over and over to start it, the car suddenly started as if it had never had a problem starting before. Y después de tratarlo de prender, después de un rato comenzó a prender como si nada hubiera pasado. And I drove 110 miles an hour to get to that ambulance. Y manejé casi 110 millas por hora para llegar para esa ambulancia. And now he's telling me the car was dead, they had to have it towed Y ahora me está diciendo que ese carro ya no prende, lo tuvieron que llevar en una grúa to Beit El, para Bethel, where the police station was. a donde estaba con la policía. And the police couldn't start it either, and they had to have it towed to Jerusalem. Y la policía tampoco pudo prender el carro, solo tuvieron que regresarlo a Jerusalén. Now I have a personal confession to make to everyone here. Ahora tengo que hacer una confesión personal a todos los que están aquí. I've been a believer in the God of Abraham, Isaac, and Jacob for over 35 years. Yo he creído en el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo por más de 35 años. But up until that moment, Pero en ese momento I still had some of that old, shall we call it, liberal, secular skepticism. Pero hasta ese momento yo tenía una forma un poco liberal y de pensar. When it came to personal miracle stories. Que hablaban sobre milagros personales. But I am not a skeptic any longer because we were just lifted up on God's wings to get us to that ambulance. Pero no tengo ninguna duda porque yo sé que el Señor nos llevó hasta esa ambulancia. And at that moment I knew that something had changed. Y en ese momento yo supe que algo cambió. I was not the same person after that. Ya no fui la misma persona después de eso. And I started to understand Y comencé a comprender when my son came home from the hospital cuando mi hijo regresó del hospital 3.5 weeks later, 3.5 semanas. and he was walking. Y él, Thank God he was walking again. y él estaba caminando, gracias a Dios él estaba caminando. He was walking, screaming in the middle of the night. Y él estaba caminando y gritando a la mitad de la noche. And this happened over and over the first couple of weeks at home. Y esto pasó una y otra vez después de unas semanas de que regresó a la casa. My wife and I started to understand that there was deep psychological trauma. Y él y su esposa comenzaron a realizar de que él tenía un trauma muy dentro de él, del niño, from the terrorism. de lo que pasó con los terroristas. And the more I asked around and the more people I spoke to, Y lo que más preguntaba y lo que él con las personas que más hablaba, I realized that there were hundreds and thousands of families yo supe que hay cientos y miles de familias that suffered from the same trauma. que sufren igual del mismo trauma. And I started to have a vision Y yo tuve una visión of a campus de un lugar, un campus, where we could blend therapy with education donde podemos poner una terapia y educación, juntarlas for the children of Israel. para los niños de Israel. Today, Hoy, I can tell you yo les puedo decir that we have 2 campuses que ahora tenemos 2 campus with over 2,000 children con más de 2,000 niños who are treated, que han sido tratados, who receive education, que están recibiendo una educación,
blended with both formal and informal therapy. con terapia formal e informal. We use music therapy, Usamos terapia con la música, art therapy, con el arte. animal assisted therapy, También tenemos con asistencia de animales, en terapia. horseback riding therapy, Tenemos también a los caballos. sports therapy, Tenemos también terapia con deportes. multi-sensory safe room therapy. I knew that would be a hard one. Centro multisensorial. También eso. We are indeed healing the trauma of terrorism Estamos sanando el trauma que han hecho los terroristas and restoring some of that lost innocence of childhood to their lives. y restaurando esa inocencia de los niños que han perdido. Esa inocencia que han perdido. Now, I believe very strongly Ahora yo creo that nothing happens que nada pasa without a good reason. sin una razón buena. We have an expression in Hebrew, Hay una expresión en hebreo, Hakol Tova. Hakol Tova. I don't know Hebrew. Todos lo buenos. Everything good? Todo está bueno. Everything happens for a good reason. Todo pasa por alguna razón. That doesn't mean that everything that happens is good. Eso no significa que todo lo que pasa es para lo bueno. We know that bad things happen to good people. También sabemos que hay cosas malas que le pasan a las personas buenas. But it means that everything happens for a good reason. Pero significa que todo pasa por una buena razón. So what we have accomplished Lo que nosotros hemos hecho has also led me me ha llevado también to speak to people around the world a hablar con las personas alrededor del mundo about what is really happening in the land of Israel. sobre lo que en realidad está pasando en Israel. And I've also started writing books Y ya comencé a escribir libros about what is happening in the land of Israel. sobre lo que está pasando en Israel. So I would like to just say something very brief about that, Quiero hablar de algo muy rápido sobre eso, because my most recent book porque mi libro más nuevo is called Confronting Radicals: se llama Confrontando Radicales, What America Can Learn from Israel. lo que América puede aprender de Israel. Now in Israel, En Israel we have tenemos a lot of challenges. muchas cosas que tenemos que sobrepasar, muchos retos. We've also had a lot of successes. También tenemos muchas cosas que hemos ganado. But as it says in the writings of the prophets, Pero como dicen los profetas, Israel is to be a light unto the nations. Israel tiene que ser una luz a las naciones. And what that means Y lo que significa is that it's important to learn from our successes, but also from our mistakes. es que tenemos que aprender de las cosas que hemos perdido y de las cosas que hemos ganado. One of our biggest mistakes Uno de los errores más grandes que hemos hecho is that we were a socialist nation es que éramos una nación socialista, from 1948 until 1978. que fuimos de 1948 al 1978. Because of that, we had inflation Por eso tuvimos mucha inflación in the hundreds of percent. en los cientos de por ciento. We also had only one television station, También teníamos solamente un canal de televisión and it was controlled by the government. y era controlado por el gobierno. We had one labor union, Teníamos solamente una unión de labor controlled by the government. controlada también por el gobierno. We had one health fund, También tenemos un fondo de salud controlled by the government. controlado por el gobierno. And no, you could not choose your doctor. Y no puedes escoger tu doctor. So we saw Nosotros vimos that if you come out of socialism que si tú sales del socialismo and you create a free market economy, y comienzas a crear un mercado libre, that it will be good. que va a ser bueno, It has the potential to be good for everybody. tiene el potencial de ser bien para todos.
Okay, that's learning from our mistakes. Eso es aprender de nuestros errores. Also, the peace process that I spoke about earlier, which only brought terrorism to Israel, También el proceso de paz que hablé hace tiempo, de eso también trajo mucho terrorismo a nuestro lugar. that was the other big mistake. Ese fue otro gran error. But there are also very good things to learn from. Pero también hay cosas muy buenas que podemos aprender. Israel is probably the most family conscious country in the world. Israel es una de las naciones que más se concentra en la familia en el mundo. Much of the Western world Mucho del oeste del mundo is moving away from the traditional family. se está moviendo a un lado de la familia tradicional. In Israel, the traditional family is booming. En Israel la familia tradicional está creciendo. It is not unheard of No es muy raro no escuchar for people to have 6, 8, 10, 12 children per family. que familias tengan de 6, 8, 10 hijos por familia. And believe it or not, they usually come out okay. Y usualmente todos salen bien. And they grow up, they have families of their own Y crecen y tienen más hijos ellos because both parents are involved. porque los dos papás están involucrados. And then they become grandparents. Y luego se convierten en abuelos. And then they come and visit all 10, 12 children and all of their children. Y luego vienen a visitar todos los 10 niños, los vienen a visitar a los abuelos. And then they go home. Y luego se van a su casa. See, it's good to become a grandparent. Ven, es muy bueno ser abuelos. No, but truly, children are a blessing. Pero en realidad los hijos son una bendición. In Israel, there was a bill in the Israeli Knesset, in Israel's parliament, and the bill was to provide tax benefits for people who had a lot of children. En Israel había una ley que les ayudaba a la gente que tenía más hijos con las taxas. And they didn't call it the large families bill. Y no le decían la ley de las familias grandes. It was called Hachok Mishpachot Bruchot Yeledim. Eso. It was called the families blessed with many children Le bill. llamaban la ley de las familias bendecidas con muchos niños. That was the name. There you go. Okay, maybe we need a bill like that in Congress. Tal vez necesitamos una ley así en el Congreso. Okay, because children are a blessing. Porque los hijos son una bendición. But we have learned Pero nosotros hemos aprendido that you can raise your children, que tú puedes crecer con tus hijos. and I'll tell you honestly, the families who have moved to the biblical heartland of Israel, Y yo te puedo decir que las personas que se han movido a Israel, las familias que se han movido a Israel, have mostly moved there because we believe in what the Bible says la mayoría se han movido por lo que la Biblia dice about Israel rebuilding the land. sobre lo que Israel reconstruyendo la tierra. But our children have suffered a lot Pero nuestros hijos han sufrido demasiado because of our ideals. por nuestras ideas. And they're being raised with the same ideals, Y ellos están creciendo con las mismas ideas, but they're still children. pero como quiera hay niños. So we have to help them. Por eso tenemos que ayudarlos. So I want to encourage all of you, Les quiero animar hoy, not just to pray for Israel, no solamente que oren por Israel, and not just to encourage y no solamente para animar the politicians in the United States, a los políticos en Estados Unidos, your representatives, sus representantes, to stand with Israel, que estén de pie con Israel, but to stand with Israel in biblically consistent ways. pero que también se pongan de pie en las cosas bíblicas y en las maneras bíblicas con Israel. A Palestinian state is not biblical. Un estado palestino no es bíblico, It is anti-biblical es antibíblico. to create a terrorist country in Israel's biblical heartland. Es antibíblico crear una tierra terrorista en la tierra de Israel. And then, of course, Y también
Since I'm speaking about the Shiloh Israel Children's Fund, de que estoy hablando del el fondo de los niños de Israel, I want to encourage everyone quiero animarles a todos to partner directly with us. que se pongan con nosotros. Thank you very much. Muchísimas gracias. God bless Israel. Dios bendiga a Israel. God bless the United States of America. Dios bendiga a los Estados Unidos. Thank you.